ahí ya está la grabación, así que a partir de ahora voy a compartir pantalla. Voy a eliminar mi imagen. Tampoco van a ver, no me van a ver a mí, pero voy a compartir la pantalla entonces. Me avisan si pueden ver todo. Todavía no, profe. Ahí ya aparece. Ya apareció, profe. Perfecto. Vamos nomás un poquito. A ver un poquitito. Bueno, vamos entonces a desarrollar la lección número 8 de hoy, que es los derechos intelectuales, los ilícitos civiles y penales del derecho de autor, ¿verdad? Un poquitito. Primeramente vamos a hablar de la tipificación de los ilícitos, las condiciones legales para la protección en el derecho de autor, las principales violaciones, que son el plagio, la piratería, reprografía y, bueno, el contrabando, ¿verdad? Básicamente lo que nosotros vamos también un poquito a mirar acá es que no está contemplado todavía en nuestra legislación expresamente, pero la piratería en el entorno digital y cosas así que entiendo que vamos a precisar también algún tipo de reforma legal para poder tipificar expresamente y que eso sea una conducta, un hecho punible también, ¿verdad? Entonces, seguramente vamos a avanzar con eso, quizás ya con el acompañamiento de algunos de los alumnos de este curso. Como primera medida también vamos a ver las sanciones civiles y penales, ¿verdad? Que nos faculta la ley de derecho de autor y las distintas legislaciones que también tienen que son afines y que norman también el ejercicio de las sanciones y las infracciones del enforcement, como dicen los americanos, ¿verdad? Y finalmente vamos a ver la protección internacional en los tratados en materia de derecho de autor. Así que vamos a seguir con la tabla del contenido. Los ilícitos civiles y penales en el derecho de autor. Actualmente los mismos afectan el derecho moral porque refiere a la defensa misma de la personalidad del autor y el respeto a la integridad de su obra. Habíamos visto en la lección número 4 que la creación en sí misma de una obra implica que el, el reflejo de la personalidad del autor y que solamente el autor podía modificar su obra. Esto es un derecho que mundialmente se conoce como el derecho a la integridad, por la cual ningún contenido, ninguna obra puede ser modificada sin previa autorización o solamente por su autor, por el creador, ¿verdad? Por otra parte tenemos el derecho patrimonial o pecuniario, que es lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Que se relaciona con el disfrute económico del trabajo del autor, ¿verdad? Obviamente nadie se esfuerza por hacer una actividad intelectual creativa si es que al menos no va a buscar algún tipo de retribución económica, ¿verdad? Que es lo que hacen los autores al explotar económicamente por regalías, licencias o por las distintas opciones que puedan tener de explotar y sacarle una retribución pecuniaria a su obra. Vamos a ver entonces la tipificación de los ilícitos. En materia penal, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la primera diligencia para la tipificación del hecho es la calificación jurídica,
¿Qué quiere decir esto, verdad? La calificación es la operación que determina la conducta del indiciado, para que de acuerdo a esta calificación se determine la pena que corresponde al infractor para el caso de ser condenado. Por tanto, necesariamente deben existir sanciones penales, así como sanciones civiles, para el resarcimiento de daños y perjuicios, porque en el derecho de autor los ilícitos más comunes son las que afectan directamente al derecho patrimonial del creador. Acá, como le había yo comentado con la doctora Natalia al inicio de la clase, vamos a tener también un repaso de doctrina penal, que es lo que ustedes están acá viendo. Básicamente, este resumen te dice que si no está tipificada la conducta, no existe el delito, es un hecho atípico, ¿verdad? Yo no me presto precio de ser penalista, pero tenemos que partir de un principio muy sencillo. Si no hay norma sancionadora, el hecho no existe. ¿Me entienden? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Condiciones legales para la protección del derecho de autor. El requisito fundamental para que una obra intelectual sea protegida es la originalidad de la misma, que tenga una objetividad perdurable y que el plazo se halle vigente, es decir, eh, esté comprendido dentro del transcurso de tiempo otorgado por la ley, que es 70 años, toda la vida del autor, más 70 años post-mortem para el derecho de autor, y que no haya pasado al dominio público pagante. Recordemos que siempre estamos hablando de obras y que acá todavía no es una condición indispensable el registro de la misma, como sí lo es otras instituciones de la propiedad intelectual que vamos a ver más adelante. Principales violaciones del derecho de autor: plagio, piratería, reprografía, contrabando. Plagio. ¿Qué es el plagio? La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, organismo dependiente de las Naciones Unidas, define el plagio como el hecho de ofrecer como propio en todo o en parte la obra de otra persona en una forma o contexto más o menos alterado. Para nosotros en la actualidad el plagio consiste en la presentación como propia de una obra ajena o una parte de ella, o la imitación servil de la misma que pertenece a otra persona. Básicamente lo que estamos haciendo acá es desplazar de la paternidad de una obra. Eso es lo que explicamos acá, que es lo que hacemos en el plagio, ¿verdad? Piratería. ¿En qué consiste? Hablando específicamente de piraterías de obras, el glosario de derecho de autor y derechos conexos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual admite e incorpora este vocablo como una figura jurídica que atenta contra el derecho de autor en un material grabado, disco o cassette o diversos impresos, libros, escritos, publicaciones periodísticas, etc., para vender dicho material y negociar en consecuencia sin conocimiento y a espaldas del verdadero autor o creador. Básicamente esto es una reproducción no autorizada de una obra que obviamente perjudica al creador, ¿verdad? Ya que no está, cuando es una obra que no paga regalías, la cadena de explotación de la misma se ve interrumpida y el autor deja de percibir emolumentos por su obra, ¿verdad? Entonces, hablando en materia de derecho de autor, es una reproducción no autorizada, eso es piratería. La piratería es perjudicial tanto para el autor de la obra como para el editor. También perjudica a los trabajadores de las industrias culturales, porque al desplazar la venta del producto legítimo causa también un impacto recesivo a la producción. Afecta igualmente al Estado, porque los piratas siempre ejercen su actividad en forma marginal, es decir, de forma clandestina, sin abonar los impuestos al fisco, como en los casos de importación y exportación de productos. Reprografía, y esto es algo muy común. ¿En qué consiste? Consiste en la copia simple de uno o más ejemplares de una obra protegida o de una parte sustancial de la misma en cualquiera de sus formas materiales, por medio de dibujos, imprenta, fotografía, grabado o cualquier otro procedimiento, como las artes gráficas, las plásticas o registros mecánicos o cinematográficos.
Conviene aclarar que la reprografía, la gente que efectúa la copia, no se atribuye la autoría de la obra, que es la diferencia que existe con el plagio. En este ilícito, lo que se persigue es la venta de la copia. Esa es la verdadera intención del prevenido, es decir, lo que se busca en la reprografía es la venta de la copia por un precio logrado sin la autorización del autor. La figura de la reprografía está dada en la actualidad por las llamadas fotocopias, que en nada beneficia al autor de la obra fotocopiada. Contrabando. Consiste en la importación o exportación efectuada por un tercero que no cuenta con la autorización del autor de una obra protegida, no solo para la reproducción y venta de sus obras artísticas e intelectuales, sino también en la distribución, transmisión y difusión ilegales de señales portadoras de programas y la fijación no autorizada de representaciones o ejecuciones en directo. Vamos a hablar después de esto. El contrabando, al igual que la piratería, no afectan directamente a la obra intelectual o artística, pero sí perjudica al autor o al titular de derecho por cuanto le niega la justa retribución económica por la difusión y explotación de sus producciones que le podrían corresponder. En este ilícito, el fisco también se ve perjudicado en sus intereses económicos al no percibir el pago de los impuestos correspondientes. Sanciones penales y civiles. Bueno, y acá hablamos que esto es el objeto de la lección de hoy, ¿verdad? Primeramente, lo que buscamos es el cese de las actividades ilícitas. En ese sentido, la ley 1328/98 de Derecho de Autor habla del artículo 158, que se busca resarcir con los daños y perjuicios. En ese sentido, las obras, la multa que contempla la ley es del 100% del valor de lo que costaría una licencia. Es decir, si vos estás vendiendo por tu figura de negocio, se fija, vamos a poner un monto simbólico, por 10 millones de guaraníes, tu multa es 10 millones de guaraníes más todas las pérdidas de chance que vos podrías tener por generar ese negocio. El artículo 160 habla de medidas precautorias. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? ¿Alguien me puede hablar de las medidas cautelares en forma genérica? ¿Cuáles son los requisitos? Verosimilitud puede ser uno. ¿Correcto? La protección del bien, doctor. En este caso. ¿Correcto? ¿Qué más me pueden decir? Primero hay que acreditar la verosimilitud del derecho. Hay que también acreditar una suerte de daño recibido, ¿verdad? En ese momento. La demora en no obtener una medida que pueda cesar la infracción. Y el tercer presupuesto para otorgar una medida cautelar normalmente suele ser una contracautela, lo cual en materia de derecho de autor está exonerado. Un ratito, justo le recibí un correo, ¿verdad? Entonces les quiero leer qué dice acá en el artículo 160, como para que ustedes puedan también tener una idea. El juez, a instancia de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, del titular del respectivo derecho, de su representante o de la entidad de gestión correspondiente, ordenará la práctica inmediata de las medidas cautelares necesarias para evitar que se cometa la infracción o que se continúe o repita una violación ya realizada, y en particular las siguientes: el embargo de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita o, en su caso, de las cantidades debidas en concepto de remuneración, la suspensión inmediata de la actividad de fabricación, reproducción, distribución, comunicación o importación ilícita según proceda, y el secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material o equipos empleados para la actividad infractora. Normalmente esto
ocurre muy a menudo, sobre todo en las intervenciones en el mercado 4, ¿verdad? Donde la fiscalía eh, directamente incauta las torretas de reproducción donde se queman los CDs en forma a mansalva, ¿verdad? En forma masiva, ¿verdad? Bueno, después tenemos el Código Penal, el artículo 184, inciso A, que habla de la violación de autor y de derechos conexos. ¿Qué dice el Código Penal en este sentido? Hechos punibles contra el derecho de autor y los derechos conexos. Artículo 184, inciso A. Violación del derecho de autor y derechos conexos. Acá empieza a construirse el tipo penal, ¿verdad? El que sin autorización del titular de un derecho de autor o derechos conexos reproduzca total o parcialmente en forma permanente o temporal todas las obras protegidas, introduzca al país, almacene, distribuya, venda, alquile, ponga a disposición del público o ponga de cualquier otra manera en circulación copias de obras protegidas, comunique públicamente, total o parcialmente, en forma permanente o temporal, obras protegidas mediante reproducciones no autorizadas, retransmita una emisión de radiodifusión que vieron en la elección anterior, se atribuya falsamente la condición de titular originario derivado de una obra protegida, en todo o en parte con la intención de ejercer los derechos de tal condición autora, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Casos especialmente graves: producción industrial o comercialización masiva, ocasionando siempre un perjuicio patrimonial considerable y utilizando para la realización del hecho a un menor de 18 años. En esos casos, la pena privativa aumenta hasta 8 años. Sistemas de protección internacional del derecho de autor. La OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, adquirió el estatuto de organismo especializado de las Naciones Unidas en el año 1974. Asimismo, se creó la Oficina Internacional del Trabajo, OIT, la Organización de los Estados Americanos, OEA, y el Sistema Económico Latinoamericano, CELA. Estas organizaciones en sus comienzos constituyeron también importantes referentes en la protección de los derechos de autor. En cuanto al origen de la OMPI, esta se remonta a los años 1883 y en 1886, durante los años que se adoptaron la Convención de París para la protección de la propiedad industrial y la Convención de Berna para la protección de obras literarias, científicas y artísticas. Con esto terminamos esta breve lección y podemos dar paso a las preguntas que tengan los alumnos. O entendieron todo o no entendieron nada. Una de dos, profe. Doctor, una consulta. Sí, En este tema de la piratería, ¿existe algún anteproyecto para poder tipificar eso en nuestra legislación? sí, de hecho, lo que acabo de leer es lo que está tipificado ya en el Código Penal. Lo que se está viendo es de ampliar los tipos penales a conductas más específicas, ¿verdad? Pero la piratería en sí está penada. Constituye a día de hoy un hecho punible. Más, constituye un crimen por su expectativa penal. ¿Qué medida cautelar puede ser? ¿Embargan las cosas? ¿Le sacan Sí. un embargo o una multa pecuniaria ya? No. Cada vez que hablamos de medidas precautorias, realmente siempre lo que se busca primeramente es la cesación inmediata de la ofensa, de la conducta o de la infracción, ¿verdad? Obviamente después, durante el proceso,
se sustancia y se pueden obtener medidas condenatorias tanto en lo penal como en lo civil. En lo civil normalmente se busca un resarcimiento económico que casi siempre incluye el 100% de lo que ese negocio con esa obra te podría haber generado. Esa pérdida de chance que vos tuviste no aprovechada por culpa de un tercero que estaba reproduciendo en forma ilegal tu obra. Eso es lo que dice el artículo 160 de la Ley de Derecho de Autor en cuanto a las medidas precautorias, ¿verdad? Entiendo. Ahora, determinar cuánto lo que es lo que la oportunidad perdida, lo que seguramente es otro pleito. ¿Cómo se Determinar. calcula, profe? Claro. Normalmente la medición se hace en base a un criterio estándar, ¿verdad? Se toma de referencia dependiendo, ¿verdad? Si es por ejemplo, un fonograma o esos CD que antes se reproducían mucho, se toma el precio en la venta del CD original para sacar un estimativo de cuánto costaba ese CD al público y cuánto de eso ellos pudieron, cuánto el productor pudo poner a disposición del público, ¿verdad? Esa sería para la reproducción de obras o de contenidos audiovisuales. En cuanto a la reprografía y cosas así, se toman en cuenta los contratos eventualmente que se puedan celebrar entre los autores y las editoras, ¿verdad? Entonces se hace ahí una medición, un estimativo y bueno, sobre eso se trata de obtener una indemnización. ¿Recordás, profesor, algún caso emblemático en que fue bastante alta la multa o, por ejemplo, ¿se acuerda que Microsoft en su momento también salió a ver si las máquinas tenían software originales o eran todo pirata? Correcto, ese puede ser un caso. No podría darte un detalle exacto porque tengo 2 o 3 casos así que tienen este acuerdo de confidencialidad, pero sí, normalmente en el caso de los proveedores de software, ellos integran una coalición que se llama Business Software Alliance, ¿verdad? La BSA. Y ellos tienen un sistema de monitoreo, obviamente facilitado por los desarrolladores del software, que te permite a través de tu IP detectar qué dispositivos están utilizando un software sin licencia, vencido o eventualmente craqueado, ¿verdad? Que el software craqueado es cuando el código fuente fue vulnerado por un tercero que no es el desarrollador, ¿verdad? Eso automáticamente emite una alerta en Internet. Entonces ellos ya tienen identificado quién es el infractor, ¿verdad? Y sobre eso, obviamente, después el foco principal de los desarrolladores de software, por ejemplo, casi siempre es regularizar, ¿verdad? No hay muchos casos en que se judicializaron acciones, pero sí se llegó también a casos en que se tuvo que incautar el software o el local, allanar el local donde se está utilizando software que estaba siendo operativo sin pagar licencia. Y bueno, al final, como todo esto, sobre todo en la parte tecnológica, no hay mucho secreto. O tenés tu licencia o no tenés, se llegó a un acuerdo y se pagó una multa muy, muy, muy grande, ¿verdad? Porque vos tenés que comprar ese software, el legítimo, y también la multa es 100% del valor de ese software. Entonces el infractor en ese caso pagó por regularizar su parque de computadoras con los software y eventualmente un 100% de lo adicional como multa, ¿verdad? Y en base a eso pudieron ellos solicitar una salida procesal. Eso fue en el campo penal. Pero No te eso puedo no tiene, perdón, no tiene mucho problema en un juicio, porque parece que no se llega al juicio, se va y se paga nomás. Porque sabes sea, bien que vas a perder si estuviste en infracción, si estás con un software pirata. Yo no utilizaría tan alegremente esa terminología se paga nomás, ¿verdad? Porque podría sonar mal. En realidad, lo que ellos hacen es conciliar.
conciliar. Llegan a un acuerdo y dentro de ese acuerdo lo que se estipula es la regularización del software y el pago de la multa. Con eso, eventualmente la Fiscalía Especializada requiere una salida procesal alternativa que evita que la causa penal llegue a juicio oral, pero igual el infractor tiene sus condiciones o normalmente se le da un procedimiento abreviado con suspensión de la condena o algún otro tipo de salida que permita el código. Pero sí, no se llega a juicio oral porque al ser un hecho punible susceptible de valoración pecuniaria, tenés la puertita, por decirlo de alguna manera, de optar por otras salidas procesales que te permite el código procesal, ¿verdad? Justamente eso, buenas tardes, doctor. Justamente eso quería saber, porque usted pues lo dijo bien, que se lo puede llevar en el ámbito civil como en el ámbito penal, ¿verdad? Entonces Correcto. estamos hablando de Sí. un resarcimiento económico en el ámbito civil. Ahora mi pregunta es, en el ámbito penal, estas cosas, ¿verdad? Piratería, ¿es considerado un delito o un crimen? No, eso es un crimen. ¿Delito o crimen en el ámbito penal? Crimen. Crimen. Gracias, profe. Dale, Gloria. Y justamente, en realidad en lo penal lo que se busca es la figura de la composición, que ustedes ya habrán visto, ¿verdad? Entonces, eso permite eventualmente la extinción de esa causa, ¿verdad? Es distinto, pero en la práctica eso también es un resarcimiento. Así que muchas veces a lo mejor es más práctico por tiempo y por agilidad y porque hay mayor constricción para el infractor ir por la parte penal. No es lo mismo que tengo. Sí, Doctor, adelante. entonces podemos decir que el infractor está expuesto al pago de multa y también a la indemnización al autor. Siempre, siempre. Doctor, Ahí, por una ejemplo, consulta. te voy a explicar ahí, Marcelo. Muchas veces los infractores no quieren pagar. No quieren pagar, Sí, entonces eso se va hasta juicio oral o se le hace un procedimiento abreviado. Bueno, lo que pasa en el procedimiento abreviado, pues vos ya necesitas la conformidad de todas las partes, inclusive del infractor. Entonces, si a veces vos sos condenado y no pagás, por ejemplo, tu condena dentro de un abreviado, se te tiene que iniciar la acción civil de infracción, ¿verdad? Donde vos le ejecutás la sentencia y pedís los... ya silencian por mi teléfono, no me puedo concentrar acá de esto. Ahí está. Bueno, y así, ¿verdad? Lo que pasa que vos... el campo de acción de violación de la propiedad intelectual es muy amplio porque te permite moverte dentro de ambos fueros, ¿verdad? Normalmente cuando estamos hablando de infracción contra obras, de acuerdo a la experiencia que podríamos tener, es más efectivo el campo penal, sobre todo cuando es en materia tecnológica, así como preguntó el compañero, donde está muy claro, ¿verdad? Ahí uno depende exclusivamente de lo que diga un dictamen pericial técnico. Nosotros no estamos calificados para entender sobre dirección, protocolos de IP, sobre código fuente, ni nada por el estilo. Eso directamente te dice un perito y ahí o tener o no tener nomás. Me explico. Entonces es bastante sencillo para el ente juzgador, para el órgano jurisdiccional, determinar la punibilidad de esa conducta, ¿verdad? Entonces, simplemente era eso. Y ahí vos podés, dentro de ese marco penal, ver qué salida le podés dar, o bien te vas hasta el final y después solicitas también la condena y la posterior indemnización en el campo civil. Tenés mucho camino y muchas opciones, ¿verdad? Iván, vos querías preguntar algo.
Sí, doctor. Sí, doctor. De vez en cuando en las noticias aparecen estas incautaciones de prendas, carteras, todo lo que sean marcas internacionales, pero que obviamente son artículos de piratería, ¿verdad? Y eh, se, se destruyen estos artículos, ¿verdad? Después. En el caso del mercado 4 por ejemplo, ¿por qué las autoridades no accionan de la misma manera? Siendo que ahí es de conocimiento público que se venden todo tipo de piratería también, de marcas internacionales. ¿Cuál es la diferencia del accionar de la autoridad en ese caso? Yo creo que el accionar siempre es el mismo. El riesgo es lo que es diferente. No es lo mismo que entres al mercado 4 donde sabes que te van a romper la cabeza de tu vehículo y todo lo que hay, que ir a hacer eso en zona primaria en un puerto. Entiendo. Básicamente, Profe, yo lo que entiendo es que hay un instinto de conservación de la integridad física, ¿verdad? Y no debería ser así, pero es así, lamentablemente. profe, y con relación a eso, cuando la fiscalía se va y allana a un local, Sí. generalmente el que paga el pato, por llamarlo de alguna manera vulgarmente, es el dueño del local en todo caso, pero se llega al fondo, a ese que hizo ese material en cuanto a la piratería estamos hablando. Generalmente Bueno, no se llega a esa fuente, generalmente el que paga ahí es el dueño del local. bueno, yo le voy a tener que corregir a usted en el sentido de que usted, si me dice que paga el pato, suena a victimismo, ¿verdad? Porque el que está vendiendo esa mercadería sabe perfectamente que está vendiendo un producto que no tiene licencia y que eso es una apuesta que él hace, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que empezar a cambiar ese concepto de que el que vende es el perjudicado y el que es perseguido. Yo entiendo que tanto el que vende como el que produce un fonograma sin licencia, sin autorización, la conducta está penada, está contemplada. Muchas veces se agarra a ambos o si no, simplemente se le agarra al vendedor final, ¿verdad? Que es lo que pasa, como estaba contando usted. Y bueno, todos son parte del esquema, tanto el que lo produce, pero también el que lo vende. Y como cualquier timba, te puede salir bien, vender una, dos, tres veces bien, pero después se te agarra y bueno, fuiste, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber diferenciar eso, ¿verdad? Y entender que es cierto, el que está vendiendo corre más porque es quien tiene que salir ante el público a ofertar esos productos, pero igualmente ambas conductas son típicas, reprochables y están penadas por ley, ¿verdad? Sí, profe, tiene razón. Tal vez me expresé mal en ese sentido, pero yo más bien lo que quería insistir es con esto, en que esa persona que compró, sí, también es culpable, pero yo lo que digo es que nunca llega a agarrársele a esa otra persona. Eso es lo que iba. No, se le agarra también, señora, se le agarra a todo eso que quema. Lo que pasa es que ahora tenemos que ser también un poquito realistas, ¿verdad? Las formas de violación de un fonograma con la tecnología actual que tenemos se multiplican exponencialmente, ¿verdad? Yo les quiero preguntar honestamente a todo este curso, ¿quién todavía escucha un CD con música clásica o música paraguaya en un CD? ¿Quién es tipo yo del viejazo que todavía pone un pendrive para escuchar? Nadie. Mi Todo el papá mundo. escucha un Yo, CD. profe. Por Mi eso, papá le la gran Mi mayoría de las papá, personas, la gran mayoría de las personas ahora tienen en su teléfono, en su dispositivo móvil, una aplicación en la cual abren y ahí están recibiendo fonogramas o contenido en streaming, ¿verdad? Streaming que es la tecnología actual, que es todo contenido que se pueda transmitir vía internet sin que haya un espacio de tiempo determinado. O sea,
¿Qué quiere decir eso? Vos a las 3 de la mañana no puedo dormir, poner música clásica, abrir tu teléfono y estar escuchando. Eh, Demasiada facilidad tenemos con la tecnología de hoy para eludir el correcto control de un fonograma y el pago de su licencia, imagínense. Eh, es muy difícil, complementando nomás lo que dijo la compañera Antonia, es muy difícil agarrar al que produce eso. Siempre va a tener más riesgo el que vende. Pero hay también casos, ¿verdad? Antes se agarraba esas torretas que eran los que quemaban esos CD y te sacaban contenido por miles de CD al año, ¿verdad? Ustedes no sé si se acuerdan, bueno, son todos muy jóvenes, pero muchos años atrás, por ejemplo, también se incautaba las importaciones vírgenes de CDs, ¿verdad? Uno tenía que hacer una declaración de qué uso le iba a dar a esos discos vírgenes que traíamos y bueno, ¿verdad? Se trataba así de trazar una rastreabilidad que podría ser utilizada para fijar y reproducir contenido sin autorización. Pero es muy difícil, ¿verdad? Y esto no va a terminar y es más, mi percepción es que esto se va a ir, las oportunidades de infracción van a seguir incrementándose a medida que el desarrollo tecnológico siga avanzando, ¿verdad? Que hacia donde vamos todos. Doctor, una Entonces, consulta. Hay una institución, ¿cómo te digo?, que se dedica a luchar contra estos tipos de delitos en Un, especial. ra- un el doctor ratito Juan y antes, la doctora Natalia. un ratito antes de Marcelo, el compañero Roberto levantó antes la mano, entonces le voy a dar primero a él la Ok, palabra. ok, doctor, Doctor, ok. a ver, Eh, una consulta. ¿Cuándo es reprografía y cuándo es piratería? Reprografía es cuando uno agarra y reproduce tipo fotocopia, ¿verdad? La vulgar fotocopia de una obra en su totalidad o parcial, ¿verdad? Entonces, la reprografía no busca desplazar al autor de la cosa, de la obra, sino simplemente lo que hace es reproducir en forma indiscriminada ese contenido gráfico, ¿verdad? O sea, eso se aplica más bien a obras escritas, literarias, científicas que uno puede apreciar en un libro. La piratería es muy amplia, ¿verdad? Pero tenés piratería de señal de contenido, que es lo que hacen todos estos nuevos decodificadores, por ejemplo, que bajan las señales internacionales, la decodifican y la bajan a tu televisor sin pagar eso, ¿verdad? Vos pagas el servicio o comprar el decodificador y bueno, eso ya te hace todo. Eh, Estamos hablando también de que piratería es fijar obras en plataformas sin la autorización debida y obviamente si eso es hablando de derecho de autor. Si hablamos de productos, bueno, la falsificación, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante también. Gracias, Profe, esa Ahora fotocopia, un ratito, Norma. Ahora le voy a responder a Marcelo, que es el siguiente. Tenemos que tratar de ordenarnos, ¿verdad? Marcelo, la verdad que hay unas cuantas instituciones que se encargan del combate en la lucha contra la piratería, ¿verdad? La Dirección de Aduanas, por ejemplo, tenía hasta hace poco su unidad operativa de investigación. La DINAPI tiene su dirección de observancia. La Fiscalía tiene su unidad especializada en hechos punibles contra la propiedad intelectual. O sea, son básicamente los tres organismos públicos que tienen acción para entender en casos de violación de propiedad intelectual, no importa de qué índole. Puede ser violación de derecho de autor, de marcas, lo que sea, ¿verdad? Eventualmente estamos los auxiliares de la justicia, que somos nosotros los abogados, que concurrimos en nombre y representación de nuestros clientes a acompañar, a denunciar o a supervisar la acción penal pública, ¿verdad? Porque recordemos que todos estos hechos punibles son de acción penal pública. Ahora, Norma. sí, no, lo que yo quería preguntar, profe, es lo que estaba diciendo el compañero Roberto, esa parte de la fotocopia que usted le está diciendo, es parte también de la piratería, eso. Y es una violación al derecho de autor. La piratería en sí, lo que pasa que
al ser una violación de derecho de autor ya es constituye piratería, pero no es Todo lo que no propiamente sea dicho. original, todo lo que sea una réplica es una piratería. Toda obra que vos te apropies y estés utilizándola sin la licencia del autor, de la autorización expresa del autor, eso es piratería. Ahora, existen las excepciones que vamos a ver también, ¿verdad? O que no sé si ya vimos o no vimos, pero bueno, tenemos que entender que hay también limitaciones al derecho de autor, ¿verdad? Por ejemplo, uno puede tener el derecho de citas, que ya habrán visto con la autora Natalia, o por ejemplo, se pueden fotocopiar X cantidad de páginas, cuando eso, por ejemplo, lo vamos a utilizar para fines científicos, investigativos. Acá nomás lo que le encontramos la vuelta y vulgarmente decimos, nos vamos todo, ¿verdad? Agarramos, fotocopiamos todo el libro. Pero vos podés fotocopiar un extracto si es para, por ejemplo, estar haciendo un trabajo de investigación. Siempre y cuando vos lo cites, de dónde sacaste, bueno, listo. Pasa con el ejemplar del libro de mi papá, ¿verdad? Que ahora no hay en plaza. Yo por todos lados veo que se está fotocopiando, pero entiendo que mientras no haya un texto original o oficial, bueno, de alguna forma los alumnos tienen que tener material para poder estudiarlo. Entonces Gracias, hacemos profe. tipo una, así para ver, ¿verdad? Profesor, y con relación a eso, ya que, por ejemplo, no hay ese libro en plaza, ¿será que ustedes mismos, me refiero al libro a ese libro, ustedes mismos no pueden autorizar, por ejemplo, a una fotocopiadora X a que el alumno vaya a traer o a comprar de ahí? Doy nomás un ejemplo. ¿Eso será que se puede hacer si es que el autor autoriza, por ejemplo? No sé qué autor lo que te va a autorizar a patear contra su bolsillo. Sí, ¿verdad? Me refería nomás a como que ya no había, por ejemplo. Pero sí, No, cierto, tiene razón. es potestad de los derechos habientes. En este caso, voy a hacer un ejemplo claro y concreto. Como no está ya el autor, somos derechohabientes, quien te habla y mis hermanos. Pero tenemos que dar la autorización los tres, más la viuda. Ah, ya. Sí, cierto. Deberíamos autorizar nosotros, pero yo a título personal no creo. Si por ahí conseguí fenómeno, Claro, pero claro, no voy claro. a Tiene razón. permitir tampoco, no me voy a pegar un tiro al pie. Y no creo que ningún autor haga eso. Sí, y con relación a la evaluación de su examen, por ejemplo, profesor, ¿usted cómo plantearía estos casos? Porque son casi todos iguales. Piratería es más o menos igual. O sea, de repente en el examen, por ejemplo, puede confundir la piratería con el plagio o con la reprografía. ¿Son casos o simplemente el concepto, profe? Y yo creo que va a ser una mezcla de ambos, ¿verdad? Tenemos justamente, mañana vamos a tener una reunión entre todas las cátedras acá en mi oficina y vamos a empezar a hacer el examen. Y tenemos que debatir eso. No me quiero precipitar y decirte cómo va a ser porque tenemos que hablar y consensuar entre todos. Ok, gracias, profe. ¿Vale? Doctora Natalia, esta mañana, ¿verdad? Ya te aprovecho y te pregunto acá también. Ah, se fue, parece. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Ustedes, por ejemplo, ¿se acuerdan este sonado caso de plagio que hubo hace algunos años con la carumbita, esta obra de este escritor Nelson Valiente, que fue condenado en primera instancia por plagio y bueno, después la corte resolvió que no hubo realmente plagio, ¿verdad? Hasta ahora se discute en el mundo realmente qué es plagio y qué no es plagio. La, la, el criterio de apreciación es demasiado, eh, queda en una zona gris, por decirlo así, ¿verdad? Porque, a ver, si hacemos un copy-paste o una copia textual, punto por punto, coma por coma, bueno, eso es muy fácil de determinar, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con las ideas?
porque eso es lo que pasó en este caso, ¿verdad? Cómo uno dice me copió la idea, si la propia ley te dice que las ideas no son protegibles. Y bueno, eh, para la próxima clase, antes de avanzar en esto, les voy a compartir ese fallo y vamos a discutir un poco jurídicamente y me gustaría eh, sentarme con ustedes, analizar, debatir qué opinan ustedes sobre lo que es el plagio, la figura del plagio inteligente, que es lo que más o menos se quiso implementar con con cierto éxito. Después, ¿por qué otra vez la Corte terminó diciendo otra cosa? Y bueno, son cuestiones muy interesantes, ¿verdad? Nosotros tenemos un problema, no sé si decirlo problema, ¿verdad? Pero tenemos un déficit de casuística en materia de propiedad intelectual, ¿verdad? Porque no, casi todos los casos, casi toda la doctrina que tenemos es de afuera. No tenemos tantos casos nacionales, entonces a veces cuesta sentar un precedente o una postura en cuanto a hechos punibles en propiedad intelectual, ¿verdad? Sobre todo en esta parte de violación de derecho de autor, donde entra el criterio subjetivo, porque eso es lo que es, ¿verdad? A ver, siempre yo hago un ejercicio con mis alumnos, ¿verdad? Eh, ¿Quién me puede decir qué ustedes están viendo acá? Un pulgar, El dedo Su pulgar. pulgar, un signo. Muy Uno al bien. pelo. Después, Estoy bien. Un dedo. Tipo, muy bien. En, en poco menos de 30 segundos recibí 4 respuestas de distintos puntos de enfoque y ninguno estaba mal. Entonces ahí tenemos una subjetividad sobre algo, ¿verdad? ¿Qué es un signo? ¿Qué es un símbolo? Yo les puedo decir que yo veo una uña que está fijada a un tejido y tampoco me van a poder desmentir porque no deja de ser cierto. Entonces, cuando tenemos este tipo de interpretaciones subjetivas, nadie tiene una verdad absoluta, ¿verdad? Y yo creo que es muy difícil poder, a título personal opino esto, ¿verdad? No, sin tener que entrar a cuestionar fallos ni nada, es muy difícil encontrar un camino definitivo sobre cuestiones subjetivas. Profe, ahí voy a hacer una acotación a lo que vimos la clase pasada. De hecho, es Sí, conexo, ¿verdad? sí, Habíamos tocado un poco el tema de la interpretación, ¿verdad? Y del personaje María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, que le había ganado a Roberto Gómez Bolaño la posibilidad de seguir con la interpretación del personaje, ¿verdad? Contrario Census no pasó eso con Carlos Villagrán, Kiko. Y me preguntaron si por qué, si es la misma cuestión, los fallos fueron diferentes, ¿verdad? Y justamente por la subjetividad que existe dentro de esta sublime rama del derecho. sí, es así mismo, doctor. Entonces, para que vean nomás que en cada uno de los puntos que vamos tocando siempre va a estar ahí. Y eso realmente yo aprendí en la maestría que llegué a hacer en propiedad intelectual, ¿verdad? Porque en uno de los exámenes de marcas nos presentan 2 hobby. Uno con la imagen del pingüino y otro con una sutil figura de pingüino. Y uno tenía que hacer su descripción. Y ninguna respuesta era incorrecta, porque todo dependía de la argumentación que le des. Ahora, si la argumentación que le daba era traída de los pelos, es otra cosa. Pero todo depende de cuál es la observación que le des a la legislación o la argumentación, mejor dicho, que le des. Es así, doctor. A ver un poquitito, estoy buscando si por ahí no tengo ya cargo del plagio. Justo estoy mirando un poquitito. Y otra cosita, les invito para esta noche la transmisión del
Para aquellos que puedan ir a la facultad al aula magna, están cordialmente invitados, y para aquellos que quieran verlo vía Facebook Live, pueden verlo en la página del IDIUNA. Vamos a tener una charla con la gente de APA, que es la siguiente lección que está en la Sociedad de Gestión Colectiva. Tengo que buscar, pero bueno, seguramente nos vamos a estar viendo esta tarde, doctora. Yo voy a estar por ahí. Terminamos esta clase y ya me voy a ponerme mi traje. A ver qué. A partir de las 18:30 horas es para la gente que está preguntando. Les esperamos y nos vemos allá, profe. Sin falta. Yo estoy con la organización, por eso hoy estoy un poco ausente y con la cámara en off. Está bien. ¿Cuál es la página? IDIUNA. Ok, gracias. Si podés compartir el flyer a los delegados para que ellos les pasen a sus compañeros, doctora. Ahora mismo les voy a compartir. A Martín. Si Ahora les voy a compartir aquí en la pantalla. A ver, no me va a dejar. Pero ahora mismo le envío a los delegados para que les pase. Bueno, si no tenemos más temas, vamos a dejar hasta acá y nos vemos seguramente el martes. ¿Qué le parece? Muchas gracias, profe. Gracias. Doctor. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, profe. Dale, hasta luego.